donde hablar de dependencia o codependencia emocional o hablar de la importancia de educarnos en el mundo de las emociones era en verdad picar piedra, porque la gente se preguntaba el para qué. A raíz de la pandemia, el momento en el que atravesamos por esta crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial, de alguna manera vino a poner sobre la mesa la importancia de educarnos en el mundo de las emociones. Y pudimos ver también la diferencia entre el soporte de la psicología, que trabaja principalmente con trastornos o necesidades mayores en el ámbito del bienestar socioemocional, y la educación de las emociones o la gestión de las emociones, que son los primeros auxilios emocionales y para lo cual todo mundo deberíamos estar preparados. Esto es como cuando nos subimos a un avión y que nos dicen, no importa si has viajado mucho o has viajado poco si es tu primera vez, pero es importante que escuches las instrucciones acerca de cómo este avión opera y qué tendrías que hacer en caso de una emergencia. Entonces, quiero que las personas que nos escuchan hagan una analogía con esto de la inteligencia emocional. Hoy en día, todos en el mundo deberíamos de tener esas indicaciones acerca de qué hacer en momentos cotidianos de nuestra vida, cómo aprender a gestionar nuestras emociones. Recientemente, ayer o antier, se publicó un video de Dalai Lama sobre una situación que está ocurriendo por ahí, de algo que sucedió en el mes de febrero, y bueno, y ahora el video se ha viralizado. Y refiere a una situación en ese evento en el cual Dalai Lama le da un beso al niño a la boca. Y a partir de ese video hay una revuelta en este momento, principalmente en Occidente, de cómo se observa ese hecho. Y aquí lo más interesante, Lupita, no es solamente lo que ocurre o lo que ocurrió, sino todas las miradas que pueden existir, los puntos de vista, las opiniones y el despertar de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos a raíz de este video. Y esto tiene mucho que ver con gestión emocional, porque tenemos que aprender a que cuando observamos, ya sea un video o veamos un texto en las redes sociales, en la prensa, tengamos la capacidad de poder realizar análisis de lo que ocurre con mucha objetividad. Y no estoy diciendo con esto si lo que aparece en el video está bien o está mal, sino de tener la capacidad de poder observar algo primero de manera fenomenológica. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué contexto ocurrió? ¿Cómo es la cultura allá? ¿Desde qué mundo emocional yo lo estoy viendo? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando veo este video? Porque no es lo mismo que lo vea alguien que tiene hijos, a alguien que no tiene hijos. No es lo mismo que lo vea alguien que en algún momento de su vida ha sido violentado sexualmente, alguien que nunca ha sido violentado sexualmente. No es lo mismo que lo vea alguien que fue acostumbrado en su crianza a ser besado por su padre o su madre en la boca o por sus abuelos, alguien que vivió en un contexto frío emocionalmente, donde los padres ni siquiera tenían una proximidad, o que sí la tenían y que los besos eran únicamente en la mejilla, en la frente. Porque todo lo que haya ocurrido en nuestra vida tendrá que ver con los juicios que vamos a emitir sobre este o cualquier otro evento que tengamos en la vida cotidiana, sobre si llegamos a un nivel de opinión o podemos involucrarnos un poco más, si nos involucramos o quizás nos comprometemos con una situación como esta. Y no solamente refiero a esto que ha ocurrido con el video de Dalai Lama, sino de muchas cosas que suceden cuando llega alguien a nuestra familia y nos cuenta algo que le pasó en el trabajo, que le pasó en la escuela, ese enganche que tenemos emocional, esa
esa capacidad que tenemos para pensar, para opinar y para incluso predecir el futuro sin tener toda la información, sin tener todo el contexto y partiendo solo de nuestro esquema mental. Y lo saco a colación porque tiene mucho que ver con la educación de las emociones y tiene mucho que ver con la gestión emocional. Y dije antes que la pandemia vino a resaltar la gran importancia de que los seres humanos estemos preparados en el mundo de las emociones. Te decía que hoy en día nosotros ofrecemos un entrenamiento, un diplomado con certificación, diplomado porque es la cantidad de horas sincrónicas y asincrónicas que tiene el programa y la metodología que se utiliza lo lleva a categoría de diplomado, pero también es una certificación porque se utiliza un método propio, un modelo de trabajo propio, una estructura propia y se certifica en el uso de esas técnicas y herramientas que tiene el programa. Y hoy en día la necesidad está ahí frente a nosotros, pero también va a estar en el futuro y también estaba en el pasado, solo que en el pasado no la reconocíamos. Comentábamos, Lupita, tú y yo antes de entrar al aire, que fue en transmisión a través de en vivo en Facebook, que hoy también podemos encontrar mucha información en la web, podemos encontrar videos, podemos encontrar descargables, podemos encontrar libros, todo lo que queramos saber sobre la inteligencia emocional lo vamos a encontrar ahí. El tema es con quién dialogar esa información. El tema es cómo poder separar, seleccionar, clasificar la información, cómo pasar la información a distinciones y cómo pasar las distinciones a competencias. Este diplomado de inteligencia emocional, que es el diplomado con el título de gestor emocional, educador emocional, es educación y gestión emocional, tiene que ver con prepararnos, con recibir información, pero también tiene que ver con convertirlas en distinciones para poder transformarlas en competencias. Algo muy importante es que se hace a través del tiempo. No son esos cursitos que ya están grabados ahí, que vas y los ves y tú aprendes a tu ritmo y haces comentarios, porque sí vas a aprender, pero no lo que aprenderías acá. Acá es mucho mayor el aprendizaje, porque la metodología pedagógica está hecho para interactuar, para ir compartiendo aprendizajes, y hay mucho trabajo pedagógico, Lupita, del cual les vamos a hablar el día de hoy, que le da soporte a este programa, que es uno de los programas más importantes de la educación emocional, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Excelente, Luis. Y bueno, ahorita que hablabas de este tema de diferenciar los hechos de mi interpretación y que mi interpretación va a estar basada en mis experiencias de vida, el contexto en el que he nacido, el nivel de conciencia que tengo, bueno, pues sin duda sigue siendo un tema del cual hablar dentro de las organizaciones, dentro de las familias, dentro de las relaciones, ¿no? Quizá un paso muy sencillo, muy básico que podemos aprender, pero que ayuda mucho a diferenciar lo que yo estoy interpretando de lo que yo espero del otro, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, justo ayer, bueno, tú sabes que trabajo en empresas, entonces tengo la oportunidad de escuchar muchos casos, ¿no? Y justo estos días, platicando con jefes de área, dueños de negocio, me contaban cómo les gustaría que fuera su colaborador, ¿no? Y que no entienden por qué su colaborador no es de tal manera, o cuando llega no se pone a saludar a todo mundo, o por qué se aísla de, no sé, de los festejos, etcétera, ¿no? Bueno, pues porque no estamos entendiendo que somos seres únicos, diferentes y con una personalidad propia. Y lo peor es que a veces ni yo lo entiendo, ¿no? O sea, ni yo conozco mi propia personalidad, menos voy a tener la capacidad de ver que el otro tiene otra personalidad y cómo en la medida que nos encontramos y nos relacionamos, bueno, pues generamos algo, ¿no? Generamos fricciones o generamos acuerdos o generamos algo. Entonces, este diplomado, sin duda, Luis, va dirigido a personas que quieren tener mayores competencias de inteligencia emocional para su vida, pero también para profesionales que trabajan con gente y para quienes quieren trabajar con la gente, ¿no? Así que platícanos, ¿qué es lo que puede lograr una persona que viva este diplomado? Lupita, voy a hacer referencia primero al marco histórico
que me llevó a diseñar un programa de esta naturaleza. Vamos a colocar primero de un lado la parte médica y la parte psiquiátrica que atiende aquellas necesidades de estado de mayor gravedad en la salud mental de una persona. Y luego está el ámbito de la psicología, en el cual se trabajan las relaciones interpersonales, se trabajan ciertos niveles de trastornos y dependiendo la orientación de la psicología, se podría hablar de la enfermedad o se podría hablar del bienestar de una persona. En algún momento, puedo decir que hice conciencia de la necesidad de que la educación emocional pudiera llegar al mayor número de personas y que esta educación emocional estuviera al alcance de un médico, de un nutriólogo, de un maestro, de un líder de una organización, para poder generar cambios importantes en el ámbito en el que cada uno se mueve. Después de estudiar la licenciatura en pedagogía y antes de estudiar psicología, hice un par de posgrados en el extranjero en educación de emociones. Y de entrada pude darme cuenta que Europa nos lleva un par de décadas, Estados Unidos nos lleva 3 décadas también de adelanto en el trabajo del mundo de las emociones. En México y en Latinoamérica prácticamente estamos en pañales. Cualquiera en Latinoamérica puede decirse que es pionero en materia de la educación emocional, porque el trabajo todavía es muy pequeño y es muy grande la necesidad. Entonces, vamos a hacer referencia. Quiero que te imagines, de pronto, tú que me escuchas o nos escuchas en este momento, esta tarde, cuando has ido quizá con el médico y que vas porque quieres que alguien te consulte, porque tienes alguna enfermedad primaria o quizás una un poco más grande, ¿no? Y sabes que de entrada vas a recibir un diagnóstico y que esperas que ese diagnóstico sea lo más acertado y que luego además te pueda dar una serie de tratamientos que puedan ser óptimos para aquello que padeces. Hasta ahí vamos bien, es lo que todo el mundo buscamos de manera general. Pero también quieres que el médico te escuche, que el médico tenga la capacidad de conversar contigo, que no te sientas atendido como un número y que realmente al médico le interese qué hay debajo de esos síntomas que estás presentando o por qué es que con tanta frecuencia tú vas al médico por una o tal enfermedad. Ahora quiero que te imagines que vas con el nutriólogo y que el nutriólogo no esperas que te dé el mismo protocolo que le da a todas las demás personas. Es decir, eso que ya tiene armado y que únicamente le cambia el nombre y te dice, mira, esto es lo que vas a seguir en tu dieta. Si no esperas que pueda hacer una valoración del tipo de cuerpo que tienes y que además entre un poco en la historia y se dé cuenta que desde que eres pequeño tienes problemas con la manera en la cual te manifiestas en tu cuerpo, en tu peso, y que además vea que eso tiene mucho que ver con la forma en la cual fue tu crianza, la relación que tiene con tu madre, con tu padre, con el tipo de alimentación que has tenido, quizás algunas enfermedades. Entonces adviertes que no todos los nutriólogos tienen el mismo nivel de preparación para poder ir más allá. Ahora quiero que te imagines que estás en una escuela y que en esa escuela hay maestros que solamente van en función de dar clase, revisar tareas y poner calificaciones. Y de pronto te encuentras a alguien que tiene la capacidad de poder, a través de la conversación, ir más profundo contigo. Y darse cuenta no solo de la manera en la cual aprendes, sino también la forma en la cual no aprendes. Y cuál es tu relación con el aprendizaje y cuáles son esas necesidades que tienes psicoafectivas que te permiten aprender o no aprender. Ahora quiero que te imagines que tienes un jefe y que algunos de esos jefes que hemos tenido en la vida son personas que tienen un alto grado de empatía, que reconocen tu esfuerzo, tu trabajo, que te hablan con propiedad, que te respetan, que respetan tu metro cuadrado y que son líderes en toda la extensión de la palabra, pero también esas personas que están hoy en día en las organizaciones, en puestos de liderazgo, que llegaron ahí por X razones, pero que no tienen una preparación para
sostener conversaciones o para apoyar a los colaboradores a gestionar sus emociones. Y ahí, Lupita, es donde entra el diplomado, porque el diplomado entra para hacer que ese médico sea más que un médico, sea un médico gestor de emociones, o para que ese nutriólogo sea algo más que solamente alguien que va a dar procesos para que alguien pueda bajar de peso, sino que entra en el mundo de las emociones, es un gestor emocional, o lo mismo un líder. Entonces, un maestro, un líder, un médico, un nutriólogo, cualquier persona que tenga relación con otras en el ámbito personal o profesional podría ser candidato para vivir un entrenamiento de este tipo. Ahora, no hemos sido formados en la vida para ser gestores emocionales y mucho menos ser educadores emocionales. Estas no son materias que tuvimos en la escuela y también no son materias que tengan que estar en la currícula como están el resto de las materias. Hace unos días en una conferencia les decía que de nada sirve que la educación emocional aparezca hoy en la currícula, en el nivel educativo en México, para darlo como si fuera matemáticas o si fuera español, porque no se trata de que el maestro sepa para hablar del tema o sepa sobre el tema, sino además se espera que el maestro sea congruente, que el maestro realmente habite la educación de las emociones. Entonces, ¿para quiénes es este programa? Para toda persona que esté interesada o interesado en entrar a su propio mundo de emociones y aprender a gestionarlo y tener distinciones, competencias, recursos, herramientas, modelos de trabajo para acompañar a otras personas a gestionar sus emociones. Y aquí lo dividimos entre la educación emocional que vamos a aplicar en el ámbito profesional en el cual trabajamos, siendo un mejor líder o siendo un mejor médico, siendo un mejor padre de familia, de el desarrollo profesional, es decir, de cómo podemos apoyar a otras personas profesionalmente en la gestión de las emociones. Y una de ellas es convirtiéndote en un gestor emocional en una empresa para apoyar al Departamento de Recursos Humanos al cumplimiento de la norma 035, que de eso hablaremos en otro segmento. Claro, hacemos un webinar para eso. Luis, me queda claro que las personas tenemos este deseo y también la necesidad de apoyar, de contribuir, es algo que nos gusta. Sin embargo, no siempre tenemos las herramientas, no siempre tenemos las competencias. Ahorita que hablabas de líderes, bueno, un líder no es por los grados académicos que tiene, ¿no? Sino por las competencias blandas que ha desarrollado. Y estos días leía un artículo donde la OCDE dice que en México alrededor del 20% de las personas que ocupan un puesto gerencial realmente tienen competencias de liderazgo. Y esto creo que hace la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, ¿no? Una persona capaz de conectar. Pero también quizá habrá entre las personas que nos escuchan, personas que piensen que ¿por qué tendrían que dedicarle tanto tiempo? ¿No? Si, como dices, hay podcasts, hay libros, todo está en internet. ¿Por qué se requiere de una formación como este diplomado para que un jefe obtenga estas competencias? Primero, porque no se trata solo de recibir una constancia o recibir un diploma o recibir un papel que diga que estudiaste inteligencia emocional. Y porque la inteligencia emocional, al igual que otras materias en la vida, se requiere demostrar la competencia. Se requiere entrenar. Es como si alguien me dijera que quiere tener un buen cuerpo, pero quiere tenerlo ya y quiere un curso de 15 días para tener un buen cuerpo. Dime dónde. ¿Dónde vas que en 15 días salgas con un super cuerpo? No, ¿verdad? Incluso si vas a una estética, si vas a una clínica, a que te hagan una intervención quirúrgica para que puedas tener la apariencia de cierta musculatura en tu cuerpo, vas a necesitar reposo y vas a necesitar tener una buena alimentación y vas a necesitar recuperarte de esa operación que aparentemente te da un mejor cuerpo. Entonces, el gimnasio se hizo para entrenar el cuerpo y que puedas tener, pues, una mejor figura. Entonces,
En la educación emocional se necesita un gimnasio también. Se necesita un gimnasio. Si yo, si por mí fuera, las clases serían todos los días, pero no tendría nadie como alumno. Entonces, por lo menos los tenemos 2 veces a la semana, y a algunos les parece mucho. 2 veces a la semana, 2 horas de trabajo. Por ejemplo, la próxima certificación, las clases son lunes y miércoles, pero también tenemos otros grupos que son martes y jueves. Entonces, vamos a enfocarnos en esto, lunes y miércoles, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos una clase el lunes y una clase el miércoles. La clase es una clase de 1 hora, después tenemos un break de 10 a 15 minutos y luego retomamos con la segunda parte de la clase. Tenemos un facilitador para cada una de las clases. Hay más de 16 facilitadores en el programa y las temáticas van desde la introducción a la inteligencia emocional, modelos de inteligencia emocional, nuestro modelo de inteligencia emocional y una infinidad de temas que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con la educación y la gestión de las emociones. El proceso no es un curso y no es un taller, es un entrenamiento, es una formación que tiene en la manera del aprender, el entrenar. Y el entrenar significa que recibes información por parte del facilitador, recibes recursos y herramientas, y luego vas a las salas de trabajo, salas virtuales a través de Zoom, en las cuales compartes aprendizajes, pero también trabajas con tu vida, porque tu vida la vas a trabajar en todo el programa. Es decir, tienes que ir mar adentro, tienes que hablar de tu situación de vida, tienes que hablar de tus experiencias, tienes que hablar de cómo ves el mundo para interactuar con otros, debatir ideas y aprender. Al tiempo que luego vas a casa y llegar un momento en el que vienen las prácticas. Y las prácticas consisten en recibir sesiones de gestión emocional, en dar sesiones de gestión emocional, en aprender a diseñar talleres de educación emocional para que los puedas aplicar en la vida cotidiana, pero también dentro de las organizaciones. Y también diseñas un proyecto final que es todo lo que aprendiste en la formación, cómo es que lo aplicarías en el mundo, de qué manera vas a contribuir. Mira, hay personas que estando en la formación, Lupita, ahora tienen sus programas programas de podcast. Hay quien ha editado un libro, hay quienes han hecho planes de intervención para instituciones educativas, para empresas. Eh, Todo el alumno que pasa por la formación hace un entregable, diseña una manera en la cual va a aplicar. No todos tienen que estar orientados a las escuelas o a las empresas. Mira, hay el caso de una persona, una mujer, madre de familia, que lo que realizó como proyecto final fue pues una serie de principios, de ordenar los valores que quería transmitir a la familia, de cómo crear acuerdos con la familia, de comunicación con su pareja, planes para la celebración o para trabajar el reconocimiento o la empatía con sus hijos. Y ese modelo de trabajo, pues es un modelo aplicable que a mí me interesa muchísimo porque sé que esa persona tiene ahora cómo aplicar todo lo que aprendió en su familia. Pero quizás, como lo dije al principio, habrá el médico que quiera diseñar un modelo sobre cómo va a trabajar con sus pacientes o un maestro sobre cómo va a trabajar con sus alumnos en clase sin importar el nivel en el cual esté trabajando, ¿no? Entonces, principalmente, pues esta parte de la práctica y los entregables que va realizando a través del proceso. A mí me encanta mucho escuchar de estos testimonios, ¿no? Las experiencias que hemos visto a lo largo de todas estas generaciones que ha habido, cómo van creando con su propia esencia sus entregables, ¿no? Que como dices, no necesariamente tiene que ser un curso, puede ser un acompañamiento a un grupo, puede ser a través de podcast, puede ser a través de otro tipo de herramientas que sin duda ayudan. Y Luis, quizá algunas de las personas que nos están escuchando se preguntan, ¿y eso será algo que yo puedo hacer?
es algo que requiero tener cierto título, cierta experiencia para poder entrar al diplomado. Toda persona que esté interesada en mejorar su vida emocional puede entrar al diplomado. Para pasar al nivel de la certificación se requieren algunos básicos y el primero pues es tener la educación preparatoria terminada para poder entrar a la segunda fase, que es el convertirte en un educador o gestor emocional. Y la otra es tener la disposición del tiempo y también el interés, porque la segunda parte tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con dar sesiones de gestión emocional, diseñar el taller y ejecutarlo, y hacer un proyecto final para ejecutarse. Entonces, es cualquier persona que esté interesada en desarrollar sus propias competencias, pero también para aquellas personas que tienen el interés de cómo apoyar a alguien más. Mencionaste algo muy interesante. Las personas, Olga Cañizares le llama estar en misión. En algún momento hay personas allá afuera que empiezan a sentir o a descubrir o a pensar que tienen una misión de ayudar a alguien más. Y lo empiezan a descubrir porque, pues parece como algo adrede, pero las personas se empiezan a acercar, a pedirte consejo, a que le escuches. Entonces las personas algunas veces se acercan con nosotros asustadas porque dicen, oye, pues vienen a pedirme un consejo, pero yo no sé qué decirles. Y digo, bueno que no sabes qué decirles, porque darles un consejo no será como lo mejor que puedes hacer por ellos. Pero ¿qué tal si te entrenas para aprender a escuchar? ¿Qué tal si te entrenas para poder comprender un poco más tu propio mundo de emociones y el mundo emocional de esa otra persona? Mira, esto sería si alguien no tuviera el interés de aplicarlo de manera profesional. Quiero que te imagines cuando las amigas o los amigos te invitan a tomarte un café para contarte el chisme de lo que les pasa en sus vidas. ¿Qué diferencia hay entre un amigo que solamente va a escuchar el chisme y a meter su cuchara en el chisme, a un amigo que toma una formación en educación emocional y que al menos cuando dice algo, puede decir algo objetivo, que está enfocado en lo que el otro está viviendo y no lo que él vivió? Aprender a escuchar, aprender a diferenciar entre hechos e interpretaciones, diferenciar entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, aprender a detectar las necesidades psicoafectivas, aprender a detectar distorsiones cognitivas. Ahora, con el caso de Dalai Lama, leía los comentarios en las redes sociales y tengo la capacidad de poder diferenciar hechos e interpretaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo, distorsiones cognitivas, generalizaciones. Cómo hay personas que al enjuiciar lo que está ocurriendo, y repito, no pongo sobre la mesa si está bien o está mal, pero pongo sobre la mesa que al enjuiciarlo son capaces de convertirse en una peor persona que la peor persona que están queriendo enjuiciar. Y ahí se colocan en el mismo grado de maldad que creen que están juzgando en el otro. Esto es como cuando alguien, por ejemplo, Lupita, maltrata a un animal y después las personas dicen, vamos a ir y lo vamos a linchar y vamos a quemarle su casa y que lo metan a la cárcel y que lo maten. No se dan cuenta que cuando expresan todo esto, están en el mismo grado que esa persona que maltrató a un animal o que maltrató a un niño, que maltrató a un anciano. Está el mismo grado de maldad, pero está por ignorancia. Está porque no hay freno en la gestión de las emociones, porque se turba la mente y no alcanza a diferenciar hechos e interpretaciones. Y perder la objetividad es una de los mayores causantes del sufrimiento humano. Y podríamos hablar todavía mucho más, Lupita, podríamos hablar del sufrimiento innecesario, podríamos hablar de cómo maltratamos nuestra vida al ser analfabetas emocionalmente. Entonces, pues la invitación es a que entren al diplomado, que aprendan junto con nosotros, porque quienes facilitamos también desde querer escuchar al otro, desde interactuar, intercambiar ideas y también pues ver distinciones y procurar el desarrollo de las competencias que necesitamos desarrollar para ser ese mejor padre de familia, para ser ese mejor esposo o mejor esposa, ese mejor hijo, ese mejor hermano. Hay muchas personas que entran y a mí me encanta
que entren queriendo mejorar la relación que tienen con ellos mismos o mejorar la relación que tienen con los demás. Cuando alguien entra al diplomado porque quiere ser un mejor padre o quiere ser un mejor esposo o una mejor esposa, creo que son de los motivos más interesantes por los cuales alguien toma el diplomado. Resalto, subrayo eso porque me parece muy importante que alguien quiera entrar a esta u otra formación porque quiere ser alguien mejor para sí mismo y también para los demás. Y sin duda, como dijiste, a lo largo de la formación la persona va trabajando en sí mismo y al trabajar en sí mismo, bueno, pues va impactando otras áreas, ¿no? Porque no todos tienen que ser como Luis Villa o como Lupita o como cualquiera de los facilitadores que nos hemos formado contigo. Cada uno encuentra su para qué. Y creo que ahorita hablabas de, en algún momento nos llega esa idea de, creo que vine a la vida algo más que a trabajar y a comprar cosas, ¿no? Y yo creo que es mucho la clave de cómo salir de esta situación que nos está pasando a nivel mundial, esta nueva pandemia de la que se habla, ¿no? De la ansiedad, la depresión, el estrés y todas esas enfermedades en las que nos podemos ver en algún momento. Creo que tiene que ver con eso, con entender que la vida es más que lo que yo creo que es, ¿no? Y que muchas veces la manera de conectarme con mi mayor fuente de energía, de conectarme con lo que realmente me gusta, donde soy más feliz, donde soy más efectivo, donde también genero un mayor impacto a las personas, es precisamente cuando hago lo que me gusta. Y seguramente todos los que estamos acá porque nos gusta, porque lo disfrutamos muchísimo y me encantaría que más personas se conecten con eso, ¿no? Con su misión, con su pasión y que encuentren el cómo sí. Porque si de entrada te decimos, mira, tienes que tener esta certificación, estos diplomados, esto y pagar lo otro, pues de entrada suena muy complicado, ¿no? Pero en cualquier momento que nos damos la oportunidad de ver el cómo sí, creo que lo demás se va alineando. ¿Qué más te gustaría contarnos de esta maravillosa formación, Luis? Bueno, pues que además de ser un entrenamiento, tendrás la oportunidad de conocer también, interactuar con otras personas, que tendrás varios facilitadores, que tendrás un mentor o una mentora que te va a acompañar a lo largo del proceso y que va a marcar un antes y un después en tu vida. Que empezar el entrenamiento y concluir con el entrenamiento te va a colocar en un lugar positivamente diferente. Al cierre del proceso hacemos una graduación virtual y los alumnos tienen la oportunidad de invitar a sus familiares y siempre es muy emotivo escuchar los testimonios de los alumnos que viven el proceso. Pero no me dejarás mentir, Lupita, que es también muy emotivo escuchar los testimonios de los familiares. Cuando escuchamos a los hijos hablar de cómo ha cambiado la actitud de su mamá o su papá, de las formas en las que son ahora, o la manera en la que se pueden dar testimonio los líderes en las organizaciones que han permitido que sus colaboradores vivan el proceso, porque también algo que se ha dado mucho es que afortunadamente varios gerentes de recursos humanos han tomado el diplomado y luego le dan la oportunidad a otros líderes en la organización de que también lo tomen. O colaboradores que después han invitado a los líderes a que tomen la formación. Entonces, escuchar todos estos testimonios o puntos de vista, reconocimientos o agradecimientos que se dan al final, es también la señal de que vamos por buen camino. En algún momento recuerdo haberme cuestionado sobre, ¿valdrá la pena realmente hacer esto? ¿Será realmente esto lo mejor que puedo hacer por las personas? Sin duda sé que hay muchas otras cosas que podría yo hacer, como estar en mi finca cuidando a los animales y disfrutar de la vida del campo. Pero sin duda esto de dedicar tiempo a la educación de las emociones a través de mujeres emocionalmente responsables, hombres emocionalmente responsables, a través de la certificación de coaching, a través de la licenciatura en psicología y a través de este maravilloso diplomado de educación y gestión de emociones, creo que es una de las cosas que más me apasiona hacer y que sé que a ustedes como facilitadores también les encanta, porque por eso y para eso estamos aquí, para
encontrar la manera de realmente contribuir a que el mundo cambie. No podemos cambiar el mundo como tal, pero podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestro metro cuadrado, podemos cambiar la relación que tenemos con nuestra familia, podemos cambiar la manera en la que nos relacionamos con las personas con las que trabajamos, y ese al final es el mundo. Ese mundo del que hablamos cuando nos referimos al mundo en lo general, en realidad es la comunidad más cercana con la cual interactuamos. Y por último, solamente también subrayar eso que dijiste acerca de hay que manejar o gestionar interferencias para poder estar aquí en el diplomado. Y dos de ellas son tiempo y dinero. La del tiempo, porque hay que dedicarle lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Por cierto, si alguien se pierde alguna clase por alguna razón, quedan grabadas para recuperarse. Y la segunda, que es la del dinero. Bueno, la del dinero, tenemos planes de pagos para que a lo largo del programa vayan realizando el costo del diplomado de manera cómoda en pagos mensuales. Y lo más importante que siempre digo es que encontremos el cómo sí. Cuando algo queremos, lo logramos. Cuando algo realmente nos interesa, encontramos el cómo sí. El propósito es muy claro. Es aprender distinciones y desarrollar competencias en educación emocional para mejorar nuestra vida y mejorar la forma en la que nos relacionamos con otros. Y cada alumno que entra tiene un acento especial, tiene un algo muy particular. Hay alumnos que entran porque consideran que la mala gestión del enojo les ha generado muchos problemas, o porque se dan cuenta que son fríos e inexpresivos emocionalmente y que eso les ha causado problemas en sus relaciones, o son extremadamente celosos y eso les ha llevado a fracasos en sus relaciones de pareja, o que no son capaces de empatizar con sus empleados o colaboradores, y son como acentos especiales por los cuales vienen al diplomado. Sea cual sea el motivo, causa, razón por la que tú que nos escuchas podrías tener para tomar el proceso, yo solamente te diría que te acerques con Lupita para que te pueda brindar más información, para que te dé el programa, para que pueda conversar contigo sobre las próximas fechas que tenemos para el inicio de la generación. Bueno, la más próxima es la número 12 de este programa de educación y gestión de emociones. Lupita, muchísimas gracias por abrir este espacio para conversar sobre este tema y para que todas las personas que te siguen en tus redes sociales se sientan invitados e invitadas a vivir esta formación. Gracias, Luis. Tú y yo nos podríamos quedar aquí por horas platicando muy a gusto, pero no me queda más que agradecerte enormemente el estar, el compartirte también con nosotros esta tarde. Y bueno, pues seguramente vamos a tener muchísimas personas interesadas y es la oportunidad también para cada uno de nosotros de transformarnos y transformar la vida de alguien, ¿no? Porque nosotros que nos dedicamos a esto, los coaches, los facilitadores, los terapeutas, pues no somos extraterrestres, somos personas que también estamos atravesando situaciones, seguimos trabajando en nosotros, pero que hemos encontrado en el acompañar a otros una manera de contribuir al mundo y seguir creciendo. Entonces, sin duda, esta también es una posibilidad para ti que nos escuches. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el diplomado. Bye bye. Bye bye, gracias por seguirnos.